Siempre es un gusto saludar al ingeniero Juan Cheput, es congresista de la República, a quien le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cheput, muy amable, buen día, ¿cómo está? Igual forma, el agradecimiento es mío, estimado José. Un placer conversar contigo. Me gustaría conocer en primer comentario acerca de Alberto Fujimori en el escenario político. Usted en su cuenta social X escribía que va a corresponder con serenidad, que exige un análisis objetivo, determinar el alcance del legado de Alberto Fujimori. Claro, eso lo hice fundamentalmente porque lamentablemente en todo el mundo las redes sociales se han convertido en un muladar. Empezar a hacer un juicio crítico de Fujimori en estos momentos no corresponde, a pesar de que han transcurrido 24 años desde que dejó su mandato. ¿Y por qué no corresponde? Porque ha tenido vigencia a través de Fuerza Popular, el partido que ahora acoge a su hija. En el activo de Alberto Fujimori, por otro lado, hay cosas que hasta ahora tienen trascendencia. Las reformas económicas de primera y segunda generación, el tema vinculado a la seguridad con la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, y lo que para mí es fundamental, porque lo he vivido, lo he notado, lo he visto, ¿no? Y esto no significa ninguna alabanza a Alberto Fujimori, sino un reconocimiento, es la gigantesca obra social de pequeña escala. Cuando yo he tenido oportunidad de viajar por el país y podría asegurar que conozco el 90% de nuestro querido territorio, siempre se veía un letrero de Foncodes lo hizo, Presidencia de la República, etcétera, etcétera. ¿A qué? Al pequeño puente, al silo, ¿no? El encauzamiento del río, la trocha, cosas que aliviaban la vida a los pequeños pueblos. No estamos hablando de colegios ni hospitales, sino esa pequeña obra de gran impacto. Como tú sabes, José, hay lugares en nuestro país en donde si no hay un puente, un pequeño puente, tienes que bordear la quebrada por 4, 5, 6 kilómetros. Entonces, esa pequeña obra hizo Fujimori y yo creo que ahí radica la base de su recuerdo. Pero por otro lado, hay gravísimos pasivos, gravísimos. Para mí, en primer lugar, la corrupción. Dejar que un sujeto nefasto como Vladimiro Montesinos ascienda a un nivel de manejo y de que comparte el poder con él y corrompa todas nuestras instituciones. Y obviamente el golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que si bien es cierto luego fue legitimado con la Constitución y el triunfo arrasador que tuvo en 1995, no deja de ser un golpe de Estado, que fue el que puso la semilla de Vladimiro Montesinos y la corrupción, y obviamente los temas de lesa humanidad. Pero en el balance entre activos y pasivos, yo creo que hay que tener serenidad. Y eso solamente lo da el tiempo y la distancia, y en este momento lo que corresponde es acompañar a este velatorio con la cortesía y la firmeza del caso, pues están atravesando por un proceso doloroso en la familia Fujimori. ¿Cómo queda el escenario político sin la presencia de Alberto Fujimori, ingeniero Cheput? Yo creo que Keiko va a tener un gran desafío. No tengo la menor duda que dentro del núcleo duro fujimorista que acompañaba ahí en todas las elecciones, que estaba bordeando el 10%, por lo menos un 4 o 5% era albertista. Exigía mano dura, creía en Keiko porque veía en ella el instrumento para que Alberto salga en libertad. En ese sentido, conservar ese electorado que exige mano firme, que quiere actitudes concretas contra el gobierno de Dina Boluarte, que exige una mayor profundidad en el tratamiento de temas como la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, puede migrar sin ningún problema. Hay quienes dicen, equivocadamente, desde mi punto de vista, que la multitud que estamos viendo que acude a despedirse es sinónimo de un futuro triunfo electoral de Keiko Fujimori. Esas son pamplinas, no tiene que ver una cosa con la otra. En la historia del Perú político, grandes funerales han tenido Víctor Raúl Aya de la Torre, el propio Odría, Fernando de la Hunde, ¿no? Dentro de los caudillos, inclusive luego el asesinato de Sánchez Cerro. Y eso no ha significado logros ni victorias electorales. Eh, eh, eh,
no hay una relación, una correlación entre una cosa y la otra. Por lo que yo creo que esa despedida es simplemente el pesar del pueblo, pero que no se va a traducir en votos. Y por lo tanto el Fujimorismo va a tener que trabajar arduamente para conquistar a un electorado que exige una actitud distinta a la que ellos están teniendo en esos momentos. Distinta. Y ahí viene el trabajo que tiene que hacer Keiko. Y por otro lado, esa guardia dorada o esa vieja guardia fujimorista que volvió a resurgir en los últimos 9 meses y que estaba en el ostracismo, Marta Chávez, Alejandro Aguinaga como vocero, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, la Lucha Cuculiza, era albertista 100% y había quedado desplazada por el nuevo entorno de Keiko, que era Miguel Torres, Luis Galarreta, ¿no? Ahora van a tener que volver a luchar por sus espacios, así que yo creo que no va a ser un lecho de rosas lo que se le viene al Fujimorismo. Otro aspecto que nuevamente ha vuelto al análisis es la fragmentación que vive el país, ¿no? Yo escuchaba con mucha atención, lo escuchaba anoche en una entrevista en Televisión Nacional del Perú, también he escuchado a Antero Flores Arao, a Jorge el Castillo, con el que conversé ayer, ¿no? Mostrar esa preocupación, esa fragmentación, esos odios que se han generado en los últimos años en el país. Incluso ayer Jaime Althaus, en una entrevista en el diario El Comercio, indica que el partido más grande que hay en el Perú hoy es el antifujimorismo. Y hace unos días también la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, decía que lo mejor que ha hecho el sector de la izquierda en el Perú es el antifujimorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo de una otra manera recomponer un Estado democrático con buenos modales, con respeto a los puntos de vista, a las opiniones, a las corrientes ideológicas y no caer en esta situación de fragmentación y polarización que vivimos, ingeniero? Bueno, en el Perú históricamente hemos tenido grandes antis, ¿no? El antiaprismo, Claro. en algún momento, la forma como murió Leguía, ¿no? El antileguismo, esa respuesta brutal contra un presidente que fue, desde mi punto de vista, el mejor del siglo XX, como que lo dijo por si acaso el mismo Valle de la Torre, en lo que se refiere a modernización, ¿no? Fue una respuesta brutal de Sánchez Cerro, murió en la cárcel. Entonces, estos odios son propios de nuestra idiosincrasia, diría yo, y radican en la inmadurez, radican en una política que nunca ha sido profesional. Obviamente hay políticos profesionales en el Perú, me considero un político profesional, yo todo lo que hago lo hago para la política, pero somos muy pocos y esto no se ha podido traducir en partidos serios que tengan como principal objetivo lograr grandes conquistas nacionales. Porque si tuvieran ese objetivo de cómo lograr grandes conquistas nacionales, pues simplemente la situación cambiaría, pues uno buscaría aliados para lograr esas grandes conquistas nacionales. Y al buscar aliados uno tendría que conversar, consensuar, llegar a acuerdos, ¿no? Ceder, ¿no? Pero como no existe agenda en el Perú, la agenda la pone la coyuntura. Hoy es el fallecimiento de Alberto Fujimori, ayer era Andrés Hurtado Chibolín, anteayer era Cueva y sus borracheras, ¿no? Esa es la agenda del Perú. No, no es posible que continuemos así, sobre la base de odios, un fraccionamiento, y es por eso que yo defendí el indulto, que es uno de los pasivos de este fujimorismo, que no debemos olvidar en el análisis, y que la gente ya rápidamente ha olvidado. Ayer hemos visto a una serie de parlamentarios y exparlamentarios que la noche del 19 de diciembre del 2017 se oponían a la figura del indulto a través del rechazo a Pedro Pablo Kuczynski, querían vacarlo a Pedro Pablo Kuczynski para que no procediera el indulto. Y luego de eso vino una cacería contra Kenji Fujimori, que terminó con la posibilidad de que esté en la cárcel por 22 años. Entonces, ¿eso lo debemos olvidar? No. Entonces, ese fraccionamiento existente, y ahí yo discrepo con Jaime de Althaus, existe anti cuando hay una provocación, no debemos dulcificar al fujimorismo como lo está haciendo Jaime de Althaus, no hay que dulcificarlo, es necesario analizar el todo. Y acá
en esta situación de antagonismo hay responsabilidad del Fujimorismo por su comportamiento con 73 parlamentarios durante la gestión del 2016 al 2019 hasta que Vizcarra cerró el Congreso. También nos hemos olvidado que en ese interín se reunieron con Martín Vizcarra para golpear, atacar por la espalda a Pedro Pablo Kuczynski. Lo han dicho Vizcarra y lo han dicho los mismos líderes fujimoristas. Entonces, si hay un antifujimorismo es porque hay una provocación, porque no ha habido ese ánimo de entender que las derrotas tienen que ser asimiladas y no ser consciente que si uno tiene 73 parlamentarios, pues esa debe ser la base para construir una agenda, que se ha podido hacer muchas cosas en esa oportunidad y no se hicieron. Así que creo yo que hacen mal, muy mal, analistas como el señor Altaos, tratando de dulcificar al fujimorismo. No es así. El fujimorismo ha sido efectivo, sin ninguna duda, pero ha sido un agente provocador durante estos últimos 35 años. Provocador. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, y ya próximo a un proceso de elecciones generales, ¿se va a mantener o sectores políticos van a mantener este antifujimorismo como una acción política? Sí, por supuesto, porque les revita beneficios electorales. Pero ese es otro problema, ¿no? Yo creo que el fujimorismo no ha podido desarrollar un diálogo, un relato político que contrarreste eso. Si a un gobierno o a un partido les dicen corruptos, asesinos, uno no se pone a llorar sobre leche derramada. El partido se pone al frente y enfrenta esos cargos y utiliza los mecanismos del debate para destrozarlos, deshacerlos. Yo no veo que eso hace el fujimorismo. Y esa fue la fórmula de Perú Posible, por si acaso. Cuando el APRA era un contendiente feroz que buscaba la vacancia de Alejandro Toledo, entre el año 2001 y 2006, yo recuerdo haber dicho en una comisión política de Perú Posible, junto con Carlos Ferrero, lo siguiente, ¿no? Nada ganamos diciendo que el APRA es corrupto y cosas por el estilo. Hay que ponernos al frente y simplemente demostrar lo que son. Bueno, y señalamos con lujo de detalles lo que había sido el APRA históricamente, lo que había generado, lo que había causado, lo que había sido el gobierno de Alan García 85-90, ¿no? Y desarmamos sus argumentos. A tal punto que Alan García se desesperó, convocó un paro, no le hicieron caso, le metió un patadón a un ciudadano. Entonces, uno tiene que desarrollar esos mecanismos de defensa y no estar en un plan de quejarse y cosas por el estilo. Y hay partidos de izquierda y de derecha que utilizan los mecanismos pues del anti, reviviendo episodios que ya han sido completamente aclarados. Pero ¿por qué sobreviven, estimado José? Porque no hay una respuesta. Dime tú un solo vocero del fujimorismo que en lugar de salir a insultar, a agredir, se pare al frente y diga, ¿quieres hablar de las esterilizaciones? Hablemos pues. ¿Quieres hablar de las violaciones de derechos humanos? Hablemos. Hablemos. Y así los desarmas. Los desarmas porque sacas no solamente los elementos que pueden llevar a razonar a la gente, sino también los trapitos sucios de al frente. Pero yo no veo esa capacidad política en el fujimorismo. No la veo. Ahora, en este tránsito, ¿cómo mira el escenario ya para el 2026, ¿no? ¿Usted cree que se pueden establecer políticas de alianza dentro de esta fragmentación que vivimos? Ahora se verá pues la responsabilidad de los partidos que están en la mesa directiva. Tengo entendido que estos partidos que están en la mesa directiva son los que se están negando a poner en discusión un proyecto de ley que tenga como objetivo fomentar, estimular las alianzas, porque no podemos ir a un proceso electoral con 50, 60, ni 30 partidos. No se puede, es imposible. Es dramático para el votante. Pero como a ellos les conviene la dispersión, porque tienen logos conocidos, la gente dice, pucha, aquí estos logos no los conozco, ¿qué me queda? APP, la A, ¿no? Como ellos saben que eso es una ventaja,
no quieren promover una política de alianza. Entonces ahora veremos la responsabilidad, qué tanto de democracia hay, si siguen actuando con la inmadurez que llevó a la renuncia de PPK, o si ellos creen de que es necesario ir al estímulo de una política de alianzas para que el próximo proceso electoral no sea tan dramático. Pero yo creo que la principal lección de este día es que en paz descanse don Alberto Fujimori, pero no dulcifiquemos al Fujimori. No lo dulcifiquemos. Muy bien. Porque errores ha cometido y delitos también. Así que no entremos en esa disyunción histórica. Y usted fue bastante crítico desde el Foro Democrático, lo recordamos, ¿no? Por supuesto, yo he sido miembro del comité directivo en momentos en los cuales el fujimorismo era de temor, con Vladimiro Montesinos. Yo te podría contar una serie de anécdotas al aire, o si quieres nos tomamos un café, de la forma como se manifestaba ese poder contra todos nosotros. De mil y una formas. Uno sentía el peso de Vladimiro Montesinos o de Fujimori o de quien sea detrás de nuestras actividades personales y colectivas. Así que, y por eso también me da risa que veo ahora pues a gente, ¿no?, insultando al fujimorismo, y lo digo con nombre y apellido, como Johnny Lescano. ¿Dónde estuvo Johnny Lescano en esa década? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvieron muchos que ni siquiera estaban en el país y que ahora son furibundos antifujimoristas? ¿Qué hacía Marisol Perestello, coetánea mía? Yo nunca la vi en el foro, ni tampoco a la juventud del PPC, ¿no? Y tampoco a la izquierda, porque la izquierda se mostró reticente a un avance político del foro porque tenía miedo, la izquierda, no voy a hablar de personas fallecidas, tenían temor de que se convirtiera en una opción electoral, entonces tampoco apoyaban con el todo. Entonces ha habido mucha mezquindad y luego se convierten en furibundos fujimoristas. Yo podría escribir un libro y decir qué ONGs de izquierda se acercaban al foro a decirnos: no te metas con ese ministro, porque con la ministra tal estamos trabajando en el ministerio. Ese fue el nivel, pues, José, ese fue el nivel, ¿no? Era un puñado de demócratas. Entonces, por eso, como no es elegante estar discutiendo sobre cosas del pasado, yo simplemente veo la realidad y veo pues que hay personas que sí fuimos coherentes, y casualmente los que fuimos coherentes ahora pensamos en una reconciliación. Gente como Lourdes Flores, el mismo Jorge del Castillo, sobre todo Alberto Borea, ¿no?, que era el líder, Paco Miro Quesada, Ángel Delgado, personas que combatimos a Fujimori en su momento estelar, cuando la gente nos miraba mal a nosotros, nos odiaban. Dejen trabajar al chino, nos decía Alberto Andrade. ¿Tenemos No se espacio, metan con... ¿tenemos espacio para reconciliación en el país? Así Yo como creo están. que sí, pero la reconciliación exige madurez y exige hablar con claridad. Yo creo que la reconciliación siempre parte por poner las cartas sobre la mesa. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen ha fallecido sin pedir perdón, ¿no? Yo creo de que en la historia política de los agravios, ¿no?, no necesariamente la persona que los comete pide perdón, sino las instituciones. Podemos dar una serie de ejemplos, ¿no? La Iglesia pidiendo perdón, Alemania, los grandes cancilleres de este siglo pidiendo perdón por las atrocidades que se cometieron hace. Entonces el fujimorismo tranquilamente, si en algún momento en su análisis ellos consideran que para la reconciliación es preciso dar un punto de vista más caritativo, pues le corresponderá a ellos. No necesariamente tiene que recaer eso en la figura de Alberto Fujimori. Pero para eso se necesita bastante calma, serenidad y amplitud. Ingeniero Juan Cheput, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su Muchas parte. gracias, José. Bueno. Un placer.